Ay, Dios mío. Yo creo que, bueno, toda la vida he tenido la inclinación por la historia. Desde muy joven leía mucho, biografías sobre todo, y eso ha continuado hasta el día de hoy. En cualquier viaje que hago, por ejemplo, estudio toda la historia del país antes de ir, y así se aprovechan más los viajes. En la economía quizás fue posterior. Mi familia es de empresarios, fueron fundadores de Calzado Lucas, que en los años 50, 60, 70 era uno de los mejores calzados del país. Probablemente por eso me interesé en la economía hasta el día de hoy, y he seguido los eventos económicos de Venezuela personalmente, ya directamente, con algún criterio desde los años 60, con la primera crisis pequeña que hubo del año 61. Y hasta el día de hoy todo el desarrollo de los periodos democráticos y después los más recientes del socialismo. Bueno, yo no concibo la humanidad sin la historia. O sea, una persona que no conoce historia sencillamente vaga en el mundo sin dirección. Entender los acontecimientos, comprender la vida, tiene que basarse en la historia. Todo tiene una historia, o sea, cualquier cosa. Un puente tiene una historia, una persona tiene una historia, un país tiene una historia. Ahora, ¿cómo comprende usted al mundo sin la historia? Es incomprensible. Si usted no conoce historia, usted, vamos a llamarlo por una palabra, será en latín, ignoramus. Usted es un ignoramus porque usted no sabe nada sino lo que está viendo enfrente suyo. No, la historia es intrínseca al ser humano. La economía es importante para todos, porque ¿cómo comprendemos nosotros nuestro país? ¿Cómo tomamos nosotros decisiones sobre nuestra vida sin tener una idea de lo que es la economía, las expectativas que puedan existir en un país, las restricciones que existen en un país? Si usted no entiende eso, usted va a tomar decisiones erradas. Va a estar desencantado con los resultados que puedan haber. De forma que la economía, por lo menos en una forma, digamos, ligera, es una necesidad de todas las personas de cualquier país. Bueno, es que yo tengo una pasión por la historia económica y social de Venezuela particularmente, porque aunque yo nací en Brooklyn, Nueva York, pero me trajeron aquí a los 3 años, yo era un venezolano desde que tuve conocimiento, y cuando vivíamos en Puente Hierro. Yo lo que le envidio a los venezolanos es que yo no haya nacido aquí en Antímano. Bueno, entonces esa pasión por el país, una preparación en economía de estudios y una pasión por la historia hace que los temas míos son de historia económica, como el caso de la industrialización venezolana, que son 3 tomos, o política, que es política económica lo que me interesa, o social. Yo tengo libros, por ejemplo, sobre Macuto, sobre Choroní. Tengo libros sobre el hombre más rico de Apure y los llanos colombianos, que son temas de microhistoria regional y social. Bueno, en una crisis, en los años 90, yo estaba desarrollando una serie de empresas, ¿sí? Y sencillamente no era la década para desarrollar las empresas. Recuerden que la mitad de la industria desapareció en esa década. A mí me trajo esa ola, una crisis económica. Y como andaba
recuperándome de esa situación, tenía tiempo para estudiar un posgrado en historia y aproveché en la Santa María con Brito Figueroa, saqué la maestría y después vine aquí a la Católica y saqué el doctorado. Y al mismo tiempo comencé a escribir y tener tiempo para escribir, porque cuando uno está metido en la empresa no tiene tiempo. Bueno, tenía más tiempo, más holgura, y comencé a escribir y he escrito, no sé, entre 15 y 20 libros de historia económica y social de Venezuela. Fíjate, como les digo, vengo de una familia de industriales, ¿sí? Y el tema industrial siempre me interesó. Cuando estaba en la Universidad Central, tuve como profesor a Orlando Araujo. Él dio la clase, la cátedra de él era de la industrialización. Y ese fue un hombre muy carismático. Hice amistad con él y hice mi primera tesis de grado ahí sobre la industria, que a él le gustó mucho. Y ahí me gustó de Orlando Araujo su forma de investigar. Él escribía en literatura, en letras y escribía también economía. Pero era un investigador muy concienzudo, cómo revisaba los libros, cómo fichaba. Y yo viéndolo a él hacer eso, me inspiró, digamos, más hacia la investigación, que es lo que me gusta. A mí me gusta investigar. Posteriormente, digamos, seguí ligado al sector industrial porque estuve en la industria de calzado, fui presidente de la Cámara de Calzado y de Conindustria y representante en Fedecámara. Entonces, por otra parte, me puse con Catalina Banco, que era que dirigía mi tesis de maestría, a hacer la investigación de industria pionera. Industria pionera desde la independencia, cuando los españoles salieron de Venezuela en 1826, comenzó un proceso de industrialización pionera en el país, que el periodo termina en el año 36. Entonces el primer libro era sobre quiénes eran los empresarios en el siglo XIX, cuáles fueron las empresas, cuáles mercados tenían, qué fuentes de energía tenían, qué marcas utilizaban, etc. Ese libro se ha citado mucho. Posteriormente, ¿qué pasa? Vienen las políticas con López Contreras, lo que llaman el programa de Abril, en el cual comienza el proteccionismo industrial, que estaba de moda porque en los años 30 se produjo el nacionalismo en Europa con el fascismo, en Italia, en Alemania, en España y en Portugal, y el fascismo y el nacionalismo tienden a ser proteccionistas. Había una moda proteccionista. Entonces en Venezuela López Contreras y Adriani, como su economista, hacen el primer arancel de aduanas de 1936 proteccionista y crean el Banco Industrial, también para financiar la industria. Entonces todo ese proceso de proteccionismo continúa con el compre venezolano, etcétera, y termina con la apertura económica en los años 90 con el gobierno de Pérez, en que se abrió la economía, se bajaron los aranceles y se liberó hacia la importación. El tercer periodo es la caída de la industria, en el tercer libro de la industria, que se llama Populismo y Desindustrialización, porque la muerte de la industrialización es hija del populismo, y yo les explico cómo es. Y la caída comenzó temprano en el primer gobierno, no numéricamente, pero sembraron las raíces para que la industria cayera posteriormente. Y después, durante el periodo socialista, hubo dos grandes movimientos de ellos que fueron fatales, que fueron el poder obrero, donde trataron de vender la idea, que ya estaba totalmente desprestigiada en Europa, de que los obreros podían manejar las empresas, lo cual es absurdo. Y después, la segunda, las expropiaciones. Con las expropiaciones cae Sidor, Benalum, Alcázar, Sibenza y cuantas empresas. En el libro se destaca eso y se explica 30 empresas venezolanas industriales como cayeron durante el periodo. Y hoy en día pues apenas hay el 10% de las empresas que hubo antes. Mira,
Yo viví como empresario el primer gobierno de Pérez de la Gran Venezuela, la nacionalización del petróleo, dame dos que está barato, ¿sí? Lo viví de cerca porque ya era economista y ya era empresario. Y después también viví de cerca porque era representante de Fede Cámaras en el segundo gobierno de Pérez, cuando viene la apertura económica liberal, que yo participo en esas ideas. De haberlo vivido, me puse a estudiarlo en los libros publicados, artículos de prensa, etcétera, etcétera. Y entonces mi experiencia personal unida a la investigación histórica que hice en la forma más rigurosa posible, me llevó a la producción de los dos libros, de la Gran Venezuela y el Gran Viraje. ¿Por qué Pérez? Bueno, Pérez en realidad, si uno lo ve en el tiempo, no sé si el personaje más importante del periodo de la democracia en función de las consecuencias económicas que tuvieron sus actos. Uno solo. Apenas tomado Pérez el gobierno en el año 74, se triplicaron los precios del petróleo por la guerra del Medio Oriente. El señor Pérez agarró y se gastó el triple del presupuesto de Caldera ya en el primer año. Dejó para el fondo de inversión una pequeña cantidad. El daño que hizo con eso, al inyectarle tanto dinero de un solo golpe al país, provocó la inflación a 2 dígitos que tenemos hasta el día de hoy. La inflación de 2 dígitos la creó Carlos Andrés Pérez y no se pudo parar por ningún gobierno después. Y otra cosa, eso de que el comerciante es especulador, lo inventó él y Gil de la CTV para encasquetarle las consecuencias negativas de ese acto a los comerciantes y a los empresarios. Y hasta el día de hoy todavía la propaganda del gobierno, cuando en este momento subieron los precios, son los especuladores. Tremendo embuste, tremendo engaño. La inflación es una responsabilidad del gobierno en su 85%. De forma que los efectos de Pérez, ese es uno solo que le cuento, pero léase el libro y verá todas las medidas que causó, el daño que causó, sin quitarle los méritos, ¿verdad? Porque también hablo de todas las inversiones que hizo en electrificación, en cuestiones de camino, las becas Mariscal de Ayacucho, etcétera. Pero hay que estudiarlo a fondo y hay que leerlo a fondo para entender lo que Pérez significó para este país. Las personas, hay unos que dicen, no, este desastre es el chavismo y el socialismo. No dejan de tener razón, pero es mitad de la verdad. Es que el problema que tenemos ahorita se engendró en la democracia. La crisis bancaria del año 94, donde cayó el latino, fue un engendro del gobierno de Pérez. Lo recibió Velázquez y lo recibió Caldera. Pero esa crisis bancaria del 94 acabó con mitad de la banca y que acabó con mitad de financiamiento del sector productivo. Eso tuvo unas consecuencias desastrosas para la actividad productiva. Entonces lo que hay que aclarar, porque cada cosa en su lugar, la responsabilidad del gobierno, de esos gobiernos, hay que mostrarla y que la conozcan y la entiendan. Y la responsabilidad de estos gobiernos también. Entonces, para los venezolanos, entender los gobiernos de Pérez, a mi juicio, es fundamental para entender la historia contemporánea de Venezuela. Si usted no la entiende, entonces va a sacar conclusiones equivocadas. Y va a sacar conclusiones equivocadas para reparar a Venezuela. Si los defectos que tuvimos, por ejemplo, la banca venezolana durante la democracia escribía la ley de bancos, ponía a los funcionarios de gobierno relacionados a la banca
y terminaron suicidándose ellos porque mitad de la banca cerró. Sí, eso no puede volver a pasar. Un ejemplo. O sea, para construir una nueva Venezuela tenemos que conocer de dónde venimos, porque vamos a repetir las mismas cosas que hicimos mal. Bueno, ahorita estoy trabajando sobre 2 proyectos. El que más tiempo tiene es la crisis bancaria del 94. Estoy estudiando a fondo la crisis que llevó a la debacle del Banco Latino, y que después de 5 horas más de debacle de banco acabó con mitad de la banca del país. Con una metodología histórica que se va de un hecho buscando los orígenes, cómo se genera un hecho y después qué consecuencias tiene y cómo es el hecho y cuáles fueron las alternativas que se discutieron. Entonces un trabajo muy profundo, con una serie de entrevistas lo he hecho y he revisado todas las fuentes documentales para que ahora que se van a cumplir en el año 2024 30 años de la debacle bancaria, podamos tener un documento de análisis histórico de aquella triste realidad venezolana. ¿Sí? Ese es un libro que lo tengo para el año 94. Resulta que el otro libro es muy simpático. Yo tengo un amigo que se llama Gilberto Fuentes. Gilberto lo conozco yo y empieza a hablar y resulta que es un ganadero de Apure, que tiene una finca enorme y tenía alrededor de 30.000 reses, ¿verdad? Pero la guerrilla lo secuestraron y gente del gobierno lo acosó, que tuvo que irse del país y abandonar la finca, el hato, no es finca, es hato. Resulta que el abuelo de él, y me empieza a hablar del abuelo, era un señor que se llamó Manuel Fuentes. Y Manuel Fuentes fue el hombre más rico de Apure, con más tierra, que solo lo superaba el general Gómez y la compañía inglés Lancashire. Entonces lo llamaban el hombre más rico de Apure y de los llanos colombianos. Me he puesto a estudiar, a investigar sobre la vida del personaje, un personaje extraordinario. Es un hombre que nació en Libertad del Estado Guárico, que era pobre, que era huérfano y que se dedicó primero como ayudante de comercio en las caravanas comerciales que salían de Barcelona por el río Unare, se llegaba a Zaraza la llamaban la Puerta de Oriente, de ahí iban al Llano y de ahí iban a Vicencio, Colombia. Bueno, este señor se casó con una señora rica de ahí y comenzó a comprar tierra. Al final tuvo más de 600.000 hectáreas, más de 40 hatos, entre ellos el famoso hato El Cedral. Ese libro, el hombre era un hombre exquisito. Nadie hablaba mal de Manuel Fuentes. En toda la investigación yo nunca he visto un personaje que toda la gente decían de él, él te hablaba con un indiecito, con un campesino, y él vestía como campesino, montado en una mula mansa, con una vaselilla aquí, y así andaba él por sus tierras, con la mayor humildad y con toda esa riqueza. Bueno, mira, lo primero es la inspiración para un libro, porque uno tiene muchas opciones. Hay casos como el de Manuel Fuentes, que te lo describí, y el de Choroní, que escribí, que es la familia principal, la familia Sosa, que yo conozco a uno de los descendientes. Entonces por ahí comienza el interés de preservar la historia que esa gente conoció. Macuto, por ejemplo, que lo escribí, es porque yo viví en Macuto unos 2 años y me enamoré del pueblo. Entonces primero tiene que haber un amor al tema, al personaje. Una vez que tú tienes ya la pasión por descubrir el tema, el personaje, la región, entonces ya es un problema, digamos, metodológico. Primero que uno hace sencillamente es leer todo lo que se ha escrito de él. Tanto primero en libros, artículos de revistas
y después periódicos. Y eso tiene que hacerse hasta llegarle a lo último. Cuando estás haciendo la investigación, se te van prendiendo preguntas que salen. Oye, no sé la fecha de nacimiento de este señor, ¿cómo lo voy a buscar? Entonces uno ya tiene una cantidad de fuentes de información para ello. Y entonces así sigue. Luego organiza el documento en etapas, capítulos, y después, cuando ya tienes todo eso, vas uniendo la información de cada uno y comienzas a escribir cada cuestión. Después que escribes, digamos, la primera vez, lo revisas la segunda, la tercera, y así sucesivamente se lo das a un corrector de estilo para que corrija todos los detalles de ortografía, gramática, y después, bueno, se lo llevas al editor, buscas fotografías, tratas de llenar ese espacio, y después con los diseñadores gráficos terminan de hacerle los aspectos de diseño, impresión y promoción. No, es que ¿cuál ha sido el valor? Imagínate tú. Es que mi mujer me dice, cuando yo me pongo a investigar estoy como feliz. O sea, yo disfruto tanto, no tanto escribir, porque yo soy disléxico, a mí la escritura me cuesta mucho trabajo. Lo que yo gozo es investigar, averiguar por qué una cosa, averiguar. Tú sabes que tengo un libro interesantísimo que se llama Grafología Histórica. Yo estudié 22 personajes venezolanos del siglo XIX, y como soy grafólogo también, estudié, me iba a la academia, buscaba las cartas de Bolívar, cartas originales de Miranda, de Antonio Leocadio Guzmán, de Teresa Carreño, y analizaba su personalidad y su biografía, y las puse dos juntas. ¿Qué es lo que yo busco? Ver la motivación detrás del acto. O sea, ¿por qué Bolívar entrega a Miranda? ¿Por qué Vargas renuncia repetidamente? ¿Por qué Teresa Carreño abandona a sus hijos y se los entrega a otro? ¿Me entiendes? Esto es lo que me interesa, la motivación detrás del acto. Entonces, en la investigación histórica siempre están los personajes, pero uno se pregunta, uno sabe lo que hizo el personaje, uno no sabe por qué lo hizo. ¿Ok? Entonces, el descubrimiento de la motivación para mí es la gloria. O sea, cuando yo termino de entender por qué alguien hizo algo, entonces yo me siento muy contento. Bueno, Venezuela está en un momento menguado, en todos los aspectos, por supuesto, económicos, políticos e intelectuales. Y es importante que cada persona, cada venezolano, entienda que él tiene la pequeña cuota de responsabilidad de poner sus dos pullitas, sus dos bolivaritos a favor de la comunidad y del país, haciendo un esfuerzo para estudiar, para contribuir a la cultura y al bienestar de todos. O sea, un país no lo hace Bolívar, Bolívar, Bolívar. ¿Hasta cuándo Bolívar? Cada uno es un Bolívar y cada uno tiene que poner de su parte y dejar a aquellos hombres que hicieron su trabajo en el siglo XIX y nosotros hacer el trabajo nuestro en el siglo XXI. Cada uno tiene la responsabilidad.